Hola, mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Es cierto que existió un animal que era capaz de hartarse una orca entera en un par de mordiscos. ¿Qué tan grande era esta criatura realmente? ¿Qué tan potente era su mordida? Y lo más importante, si era una bestia casi indestructible, ¿por qué se extinguió? En el video de hoy vamos a responder a todas estas preguntas sobre el megalodón. Te voy a contar unos datos tan aterradores sobre este animal que podrías orinarte en tus pantalones. Así que, si esto se escucha interesante, adelante. Número 10. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan grande era el megalodón? Créeme, era mucho más enorme de lo que te imaginas. Para ponerlo en perspectiva, usaremos al gran tiburón blanco como ejemplo, el rey de los océanos hoy en día. Un tiburón blanco adulto puede medir hasta 6 metros de largo. Suena impresionante, ¿verdad? Bueno, al lado del megalodón, el tiburón blanco parece un simple juguete. Los científicos calculan que el megalodón podía medir hasta 18 metros de largo, el equivalente a poner 3 tiburones blancos adultos uno detrás del otro. Piensa en un autobús escolar amarillo, el megalodón era más largo que ese autobús. Además, pesaba más de 50 toneladas, lo mismo que 8 elefantes africanos juntos. Número 9. Un animal tan grande necesitaba un arma impresionante, y esa era su mordida. Según los científicos, la del megalodón es simplemente la mordida más poderosa que ha existido en nuestro planeta. Tenía una fuerza de hasta 18 toneladas. Para que te hagas una idea, la mordida de un tiburón blanco apenas llega a las 2 toneladas, la del megalodón era casi 10 veces más potente. Era como si el peso de 3 elefantes adultos te aplastara en un solo punto. Con ese poder, podía aplastar el cráneo de una ballena como si fuera una cáscara de huevo o arrancarle las aletas de un solo bocado. Número 8. Las herramientas del megalodón eran aterradoras. Los fósiles más comunes son sus dientes, de los cuales hay miles por todo el mundo. Mientras que un diente de tiburón blanco mide unos 6 cm, un solo diente de megalodón podía medir hasta 18 centímetros de largo, siendo más grande que la mano de un adulto promedio. Su boca estaba llena con 276 dientes dispuestos en 5 filas. Si en medio de una cacería se le rompía o caía uno, otro de la fila de atrás simplemente se movía hacia adelante para reemplazarlo. Tenía un suministro casi infinito de armas mortales. Número 7. El megalodón estaba en la cima de la cadena alimenticia y comía lo que quería, pero su plato favorito eran las ballenas. Se han encontrado huesos de ballenas prehistóricas con marcas de mordidas gigantes que solo encajan con sus dientes. Su táctica era brutal, atacaba a ballenas jóvenes o medianas por debajo, arrancándoles las aletas con una mordida para inmovilizarlas. Luego iba directo a la caja torácica para destrozar los órganos vitales. Se estima que necesitaba comer más de 1000 kilogramos de carne al día, el equivalente a una vaca entera cada 24 horas. Número 6. La biología reproductiva del megalodón era tan brutal como su caza. Al ser un tiburón lamniforme, se cree que practicaba elofagia o canibalismo intrauterino. Esto significa que los embriones más desarrollados se alimentaban de sus hermanos más débiles o de huevos no fecundados dentro de la madre. El resultado era un recién nacido de 2 metros de largo, ya entrenado para la agresión y con el tamaño suficiente para no ser presa de otros depredadores. Nacer como un gigante le garantizaba una tasa de supervivencia altísima en comparación con otras especies marinas. Número 5. Investigaciones recientes sugieren que el megalodón poseía endotermia regional, es decir, podía mantener su temperatura corporal más alta que la del agua circundante.
Esta capacidad sangre caliente le permitía tener músculos mucho más eficientes y potentes, lo que explica cómo un animal de 50 toneladas podía alcanzar ráfagas de 50 km por hora. Esta ventaja metabólica lo convertía en un torpedo capaz de patrullar distancias inmensas en poco tiempo y realizar ataques explosivos que dejaban a sus presas, generalmente más lentas, sin tiempo de reacción. Número 4. El reinado de 20 millones de años. El megalodón no fue un error de la naturaleza, sino uno de sus mayores éxitos. Su dominio se extendió desde el Mioceno temprano hasta finales del Plioceno. Durante este tiempo, el mapa del mundo cambió drásticamente, con la formación de istmos y el movimiento de continentes, pero el megalodón permaneció inalterable en la cima. Para ponerlo en perspectiva, su especie fue la dueña absoluta de los mares durante un periodo 70 veces más extenso que toda la historia de la civilización humana registrada, sobreviviendo a múltiples ciclos de cambios biológicos y geológicos. Número 3. A diferencia de los tiburones modernos que a menudo muerden y esperan a que la presa se desangre, el megalodón utilizaba su masa como un arma de choque. Su táctica de emboscada desde las profundidades buscaba golpear la caja torácica de la ballena para destrozar el corazón o los pulmones mediante trauma por impacto. Al atacar desde abajo, aprovechaba el punto ciego de los cetáceos y utilizaba la aceleración para maximizar la energía del golpe. Una vez que la ballena perdía su capacidad de flotar o moverse debido a las fracturas internas, el megalodón procedía a alimentarse. Número 2. La presencia del megalodón era verdaderamente cosmopolita. Se han encontrado fósiles en todos los continentes excepto en la Antártida, lo que indica que dominaba tanto el Atlántico como el Pacífico e Índico. Su capacidad para adaptarse a diferentes salinidades y temperaturas, gracias a su mencionada endotermia, le permitía cazar en arrecifes costeros y en el mar abierto. Además, se sabe que utilizaba áreas de crianza, como las costas de Panamá o Florida, donde las aguas poco profundas protegían a los jóvenes hasta que alcanzaban el tamaño suficiente para enfrentarse a las profundidades. Número 1. La desaparición del megalodón hace 3 millones de años coincide con el enfriamiento global y el cierre del Istmo de Panamá. Este evento geológico alteró las corrientes marinas y provocó la desaparición de muchas ballenas pequeñas que eran su base alimenticia. Al mismo tiempo, la aparición de las primeras orcas y tiburones blancos representó una competencia feroz. Aunque eran más pequeños, estos nuevos depredadores eran más ágiles, cazaban en grupo y podían sobrevivir mejor en las aguas polares donde las ballenas se refugiaban. El rey de los océanos, demasiado grande para adaptarse a un mundo que se enfriaba, terminó cediendo su trono.